¿Por qué es tan bonito ver jugar a estos Memphis Grizzlies? Un equipo alegre, un equipo que pasa, que mueve el balón, que es muy inteligente y que es actualmente el tercer clasificado en la conferencia, en la salvaje conferencia oeste, muy cerca del segundo puesto, muy lejos, eso sí, del primero que ocupan los Oklahoma City Thunder, y son el equipo que más puntos por partido promedia. Esto, y os invito a que os quedéis, a los que renegáis del baloncesto americano, no significa que sea un equipo que no juega nada o que no defienda y que por eso mete tantos puntos, porque son partidos alocados, sin control, en absoluto. Es un equipo que juega a las mil maravillas y sería el primero que recomendaría a estos que reniegan y que tanto dicen odiar el baloncesto norteamericano, al que yo, ya digo, si tuviera que dar una oportunidad se la daría viendo a este equipo, a los Memphis Grizzlies, de los que vamos a hablar hoy. Siempre me gusta empezar los vídeos contextualizando un poco, porque creo que el deporte no solo es actualidad, que también, sino que es un poco de historia, curiosidad, anécdotas, y aprovecho también este momento al inicio del vídeo para pediros un me gusta y que os suscribáis si es posible. Por ello, me gustaría comentar un poco lo que han sido los 30 años de historia de los Memphis Grizzlies. Va a ser rápido, va a ser sencillo, vamos a ir un poco al grano, pero considero que es una franquicia que requiere de este repaso para entender cómo han llegado a este punto después de esfuerzo, después de tener distintos equipos y de ser sobre todo, a raíz de su traslado, un mercado muy pequeño que no atrae para nada y que nunca ha atraído a las grandísimas superestrellas de la NBA. Los Grizzlies nacen en Vancouver, se introducen con un draft de expansión en la liga en la temporada 94-95 y es hasta la 2000-2001 que están en Canadá. ¿Por qué se llaman Grizzlies? Evidentemente porque en esa región de América del Norte, en la Columbia Occidental, donde está la ciudad de Vancouver, hay muchos osos grizzlies, muchos osos en general. ¿Qué pasa cuando lleva la franquicia a Memphis? Pues por distintos motivos. Igual que los Lakers se llaman Lakers porque en Minneapolis hay muchos lagos y no cambiaron el nombre cuando trasladaron la franquicia a Los Ángeles, pues lo mismo hicieron los Grizzlies. Cuando se movieron a Memphis dijeron, aquí en Tennessee, en Memphis, no hay osos, no hay osos Grizzlies, pero nos da igual. Mantenemos el nombre también por mantener un poco la identidad del equipo. Así que ahí en la de 2001-2002 por primera vez los Grizzlies juegan en Memphis, la ciudad donde están jugando actualmente. La verdad es que las cosas en Canadá en esas temporadas fueron fatal, horriblemente mal. Es verdad que en un draft de expansión los equipos que ya pertenecen a la liga pueden bloquear a muchos jugadores, por lo que en este draft inicial, que viviremos dentro de poco en la NBA con la introducción seguramente de una franquicia en Seattle y otra en Las Vegas, está por ver, está por confirmar, pero es la idea que tiene la NBA de ampliar a 32 equipos, viviremos un draft de expansión en la época moderna, en la época de redes sociales, eso puede ser muy divertido, pero el caso es que estos primeros años en Vancouver son un fracaso. No pasan de las 23 victorias en temporada regular, teniendo incluso una temporada, aunque es verdad que fue la del lockout en la 98-99, de solo 8 victorias. Pero después, amigos, y aquí es a donde quería un poco llegar, y entiendo que muchos lo habréis relacionado porque no podemos separar Memphis Grizzlies de los hermanos Gasol. Y es que en el draft de 2001, los Atlanta Hawks seleccionan en el puesto 3 a un joven de San Boy, un joven que está destacando en España y es algo poco habitual en la época que sea un pick, una elección tan alta, cuestionada y, por supuesto, generó muchas dudas, no solo en Memphis, sino también en la NBA y en Estados Unidos en general. Se hablaba de un chico alto, pero muy delgado, muy flojo físicamente, que no sería capaz de adaptarse al baloncesto norteamericano. ¿Y qué hizo Pau Gasol después de ser traspasado en ese mismo draft, esa misma noche, a los Memphis Grizzlies y estrenar él la franquicia en Tennessee? Pues ser nombrado Rookie del Año, ni más ni menos, callando bocas y demostrando que iba a ser un jugador muy importante en la liga y que iba a hacer por lo menos una carrera en NBA, que no era poco para la época. Pau tenía muy claro, tuvo muy claro desde el principio y una personalidad tremenda que ya se le intuía en España, que iba a la NBA a pelear de verdad por estar en un equipo con muchos minutos siendo importante y no haber baloncesto desde el banquillo. Y así fue, así lo fue consiguiendo hasta, por supuesto, aunque no fue titular desde su primer partido, sí que se asentó en la titularidad muy rápido y empezó a llamar la atención de muchas de las grandes voces o de los grandes nombres de la NBA en Estados Unidos. Le llegaron a comparar, incluso recuerdo, con Karl Malone, ¿no? Que podía ser
un tipo de jugador incluso más rápido, que cubriera más pista, un poco del estilo de Karl Malone, con buena mano, muy buen jugador en el poste, o sea que cuidado con el nivel que presentaba Pau Gasol, que yo considero que luego cumplió con creces ganando 2 anillos ya en Los Ángeles. Pau marcó una era en Memphis, desde 2001 hasta 2008, hasta febrero de 2008 formó parte de la franquicia. Y es cierto que solo pudo participar en 3 ediciones en los playoffs de la NBA, y en las 3 ediciones cayó su equipo 4-0 en primera ronda, por lo que no pudo ganar ni una ronda en las 8 temporadas que estuvo en Memphis. Eso se ha utilizado desde Estados Unidos a veces para minusvalorar a Pau Gasol, menospreciar el talento, la calidad del catalán, del ala pivot o pivot español. Y yo creo que se aleja muchísimo de la realidad ese análisis, porque si nos ponemos a ver con qué compañeros consiguió Pau Gasol llegar a playoff, yo creo que tiene muchísimo mérito el simple hecho de haber clasificado en la temporada 2004, 2005, 2006 a los playoffs de la NBA. Luego te tocaba San Antonio, como por ejemplo ocurrió en 2004, y por supuesto que te iban a barrer, ¿no? Porque entrabas en los últimos puestos de playoff, y en la conferencia oeste, concretamente, pues había varias dinastías prácticamente confluyendo, ¿no? Como son la de los Lakers, aunque ese anillo lo ganaron los Pistons contra todo pronóstico, estaban los Lakers y estaban los San Antonio Spurs, que todavía tenían 4 anillos por ganar. Procedo a nombraros los mejores, no algunos, no, los mejores jugadores con los que pudo compartir equipo Pau Gasol, o los que mejor rendimiento pudieron tener en Memphis. Y es que es verdad que cuando Pau llega, y yo creo que es una buena situación, digamos, es un buen ambiente, un buen entorno en el que foguearte, está Jason Williams, chocolate blanco, que es un jugador al que yo le tengo mucha estima, mucho aprecio, aunque no pudiera vivir esos años en Sacramento, sí que a través de vídeos o partidos repetidos he podido ver que era un base muy divertido de ver, aunque cometía muchos errores, pero yo creo que era un muy buen base para asociarse con Pau Gasol, y eso lo pudo aprovechar el catalán, incluso para meter la primera canasta en la NBA. Me parece que fue con un pase de Jason Williams. Este fue uno de los jugadores que tuvo ahí, pero Jason Williams tenía una personalidad también complicada y no acabaron, yo creo, de congeniar demasiado en Memphis, por lo que el base, que estaba acostumbrado, obviamente, después de esos años en los Sacramento Kings, a ganar muchos partidos, acabó saliendo después de 3 o 4 temporadas ya rumbo a otros equipos, ¿no? Para acabar su carrera ya, incluso entrada, me parece, de la década de los 2010. Pero bueno, este fue uno de sus primeros compañeros. Luego, Shane Battier fue uno de los jugadores más queridos en esa etapa inicial de los Memphis Grizzlies, junto con Pau Gasol. Estuvo también James Posey. Compartió equipo con Mike Miller, un jugador que posteriormente fue campeón de la NBA con Miami Heat y quizá el mejor tirador con el que estuvo Pau en esa época en Memphis. Y luego, pues con otros jugadores como Stromil Swift, Rudy Gay, que sí que es verdad que era demasiado joven cuando coincidió con Pau en sus últimos años ya en Memphis. En fin, ya veis el nivel de los jugadores, de los mejores jugadores con los que jugó Pau, por lo que es imposible pedirle que ganara rondas de playoffs de manera consistente. Demasiado que llegó 3 veces a esa fase final de la NBA, siendo un equipo, además, que es que tenía cero capacidad de atracción. Incluso recuerdo que Jerry West fue ejecutivo, fue general manager del equipo, y fue cuando el equipo pudo remontar un poco, porque gracias a West pudo convencer, digamos, el mito de los Lakers, que es el logo de la NBA todavía a día de hoy, pudo convencer a varios jugadores para que formaran un equipo más o menos decente, y a partir de 2004 estar presentes o en la pelea por los playoffs. Pero hasta entonces había sido un drama año tras año, desde Vancouver hasta los primeros años en Memphis. Ya posteriormente, en febrero de 2008, después de traspasar a Pau Gasol a Los Ángeles Lakers a cambio del pick de Kwame Brown y, por supuesto, lo que es más importante aquí, de los derechos de su hermano, de Marc Gasol, que era un chico que todavía tenía problemas físicos y que la verdad es que nadie daba un duro porque pudiera hacer una carrera digna en la NBA, pero fíjate por dónde, que después de varios años desarrollando tanto a Marc Gasol como a Mike Conley, que lo habían seleccionado en el draft en una posición muy alta, en el mismo draft de Kevin Durant, si no recuerdo mal, fue de los 5 primeros elegidos Mike Conley, pues se plantan en los playoffs de 2010-2011 en el 8º puesto, clasificados en el último puesto de la conferencia oeste, y consiguen ganar al primer clasificado, a los San Antonio Spurs, que habían conseguido 61 victorias en la temporada regular, 4-2. Un equipo liderado por Marc Gasol, por Mike Conley, pero sobre todo, porque todavía eran jóvenes Marc y Conley,
por Zach Randolph, Thibault, que había sido ya All-Star, que ha sido uno de los pocos jugadores en la franquicia que ha conseguido ser más de una vez All-Star. Me parece que los otros habían sido solo Pau y Mark, o sea que cuidado con el nivel. Y bueno, la verdad es que eso marca, yo creo, que el inicio de una era, la era del grit and grind. Digamos que basando el juego en la casta y el coraje conseguían ganar, conseguían competir. Y es que en esa eliminatoria que comento, la primera que gana la franquicia en toda su historia, a San Antonio, ni más ni menos, con el factor cancha, por supuesto, en contra, no dejan que San Antonio meta más de 100 puntos en prácticamente ningún partido. Solo en uno de los 6, los de Texas, consiguen superar los 100 puntos, lo que demuestra un poco esta frase, ¿no? De tener agallas, de echar mucho trabajo, de agachar las piernas, de agachar el culo en defensa y luego ser muy efectivos en ataque, ser inteligentes, buscar un poco los puntos débiles del rival y aprovechar esa fortaleza que tenían por dentro con un gran jugador al poste bajo como Zach Randolph, también por supuesto Marc Gasol, gran reboteador Zach Randolph, que me parece que lideró la liga en alguna ocasión en esa estadística. Y bueno, pues el equipo ya estaba empezando a crecer, celebraba el 10º año de la franquicia ganando a San Antonio. Ese fue el primer año de 7 consecutivos que se meterían en playoffs, llegando en la temporada 2012-2013 a ganar a los Oklahoma City Thunder, que se habían metido en las finales de la temporada 2012 con Kevin Durant, con Serge Ibaka, con James Harden y con Russell Westbrook. Un equipo que todos tenemos en la memoria y que, bueno, pues aquellos Grizzlies consiguieron ganar, me parece que 4-1 o 4-2 para luego perder 4-0, esta vez sí, contra los San Antonio Spurs, que luego acabarían perdiendo el título contra Miami Heat. La verdad es que tiene mucho mérito esa fase en concreto porque coinciden con super equipazos. Por supuesto, el de LeBron, Bosh, Wade, este que he comentado de Oklahoma y, como no, el equipo que los elimina en la temporada 2014-2015, que se proclaman campeones de la NBA por primera vez. El equipo que cambia de verdad el baloncesto, esos Golden State Warriors de Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green. Y también de Andre Iguodala. No olvidemos lo importante que fue el alero estadounidense ya más veterano, aportando otro tipo de cosas al equipo. Y bueno, pues eso impidió, yo creo, que a un equipo como Memphis ser campeón, ¿no? En mi opinión, este equipo de Memphis tenía los mismos o más argumentos que los Pistons de 2004 para proclamarse campeones, pero me parece, mis sensaciones, que coinciden con una serie de equipos que son un poco más complicados de frenar, ¿no? Que son absolutas avalanchas ofensivas y eso, pues, por muy buena defensa que tengas, ante talentos tan generacionales, es muy complicado hacer nada. Y llegamos a la 17-18, donde ya digamos que empieza el declive, especialmente de Mark, al menos como superlíder, ¿no? De un equipo. También pierden ciertas piezas importantes y ya se acaba perdiendo, ¿no? Esa esencia que les ha llevado a ser tan competitivos. Es un equipo que, basándose en otro tipo de facetas del juego, no son capaces de ganar y después de un año de 22 victorias y 60 derrotas, pues acaban en la 2018-2019 traspasando a Mark a Toronto, bendito traspaso para, digamos, poner la guinda en el pastel a la carrera de Marc Gasol en la NBA. Y bueno, Mike Conley acaba saliendo dirección Utah Jazz, ¿no? Donde acabó siendo All-Star, porque en Memphis Mike Conley nunca había sido All-Star y lo acabó siendo en los Utah Jazz, reemplazando a algún jugador que había caído lesionado. Y llegamos por fin, perdón por tanta historieta, pero considero que siempre es importante, interesante contextualizar un poco de dónde vienen los equipos, ¿no? Y es que pasamos de un tipo de jugador, un tipo de estrella, de jugador franquicia, referencia, como es Marc Gasol, un jugador muy bueno defensivamente, llegó a ser el mejor defensor de la NBA en la temporada 2013, un estilo de juego un poco más pausado y de repente se les plantea en el draft 2019 la posibilidad de elegir en segunda posición. El número 1 de esa edición del draft estaba clarísimo, cantadísimo, un chico que salta muchísimo, una mole física como es Zion Williamson para los New Orleans Pelicans. Pero el pick 2 va para Memphis y ahí es cuando los de Tennessee, yo creo que en mi opinión aciertan eligiendo a un jugador tan eléctrico, tan explosivo, a un mix entre, permitidmelo, Allen Iverson y Derrick Rose, sin ser quizá ninguno de los dos en concreto, pero siendo un jugador capaz de tener esa explosividad, esa verticalidad, ese dominio del juego en el aire, ¿no? De tomar decisiones, de rectificar, en fin, un absoluto espectáculo, un escándalo de jugador que, digamos, marca la era final y la era en la que nos encontramos de los Memphis Grizzlies. Y es que desde el primer momento son un equipo competitivo con Ja Morant. También había jugadores
con experiencia, como Valanciunas estaba de pivot, y bueno, en fin, una serie de jugadores que aportaban bastante y que permitieron al equipo meterse vía play-in en los playoffs de la temporada 2020-2021, cayendo ante los Utah Jazz de Donovan Mitchell, Rudy Gobert y Mike Conley. Qué curioso, qué caprichoso es el destino a veces. Y ya nos plantamos en la temporada 21-22, una temporada muy importante. Yo considero que hasta la fecha la mejor de la historia porque consiguen no solo pasar una ronda de playoffs, como ya habían hecho en varias ocasiones en la época de Gasol y de Conley, sino que consiguen hacer una muy buena temporada regular. Es un equipo que en esa temporada gana un partido por 73 puntos, estableciendo un récord de diferencia, máxima diferencia en un partido entre el ganador y el perdedor, obviamente, en la historia de la NBA. Llegan a conseguir durante esa temporada regular una racha de 11 victorias consecutivas que hasta la fecha fue la mejor de la historia de la franquicia, y un Ja Morant, digamos, se empieza a ver un Ja Morant ya de verdad con posibilidades, y aquí no estoy exagerando, de pelear por el MVP en algún momento de la temporada regular. ¿Qué pasa? Que a Ja Morant le da por las pistolitas, por salir con pistolas en historias de Instagram, por tener pistolas donde no debería tenerlas, básicamente, y digamos que por juntarse con gente que no le conviene. También por intentar aparentar ser un chico malo cuando Ja Morant no es un chico malo. Yo creo que aquí cada uno tiene su vida y sus circunstancias, y el que es un chico malo muchas veces es porque desgraciadamente durante su infancia, durante su adolescencia, ha tenido que vivir situaciones que no debería vivir una persona a tan pronta edad, como el caso, por supuesto, de Allen Iverson, el caso de Gilbert Arenas o una serie de jugadores que tenemos en la memoria más reciente, por ejemplo, Jimmy Butler también, ¿no? Que tuvo una infancia complicada. Pero bueno, a pesar de estos vaivenes emocionales de Ja Morant, el equipo en la temporada 2022-2023 consigue clasificar también para los playoffs como segundos de conferencia, y luego caen ante los Lakers de una manera un poco extraña, pecaron ahí bueno, al final de falta, por supuesto, de Ja Morant, ¿no? Que lo echaron mucho de menos, y también de experiencia un poco. Se notó ahí que el equipo de LeBron James y Anthony Davis fue muy superior y acabó llevándose esa eliminatoria, bueno, más que muy superior, por los pequeños detalles que marcan la experiencia y el haber vivido muchas veces esta situación. Y durante todos estos años que estoy comentando, 21, 22, 23, los Memphis Grizzlies seleccionan en el draft a un chico canario, un chico de Gran Canaria llamado Santi Aldama, que se estaba formando en la Universidad de Loyola, una pequeña universidad que está en Baltimore, y bueno, al principio no le dan mucha bola, pero acaba ganándose un puesto en la rotación, y actualmente tenemos a Santi como único representante español en la NBA. Y es que los Memphis Grizzlies han sido una franquicia que ha tendido bastante a confiar en jugadores españoles y concretamente en jugadores europeos o jugadores extranjeros. A veces no les ha quedado otra, como por ejemplo recuerdo el caso de Juan Carlos Navarro, que tenía sus derechos los Wizards. Estaban interesados equipos como por ejemplo, me parece que sonó Boston, sonó Miami, incluso los Lakers llegaron a sonar para Navarro, pero como Washington no quería ceder a Navarro o a ningún jugador, a un equipo, perdón, de su conferencia, pues finalmente Memphis se interesó en el de San Feliu y se lo llevaron para la temporada 2007-2008. Además de Pau, Marc y Juan Carlos, tenemos a Santi siendo el cuarto español en formar parte de esta franquicia. Solo hay otras dos franquicias que igualan, ninguna supera el número de españoles que ha habido en ese equipo, como son los Blazers, con la presencia de Fernando Martín, por supuesto, que fue el pionero, de Sergio Rodríguez, de Rudy Fernández y de Víctor Claver en última instancia. Tenemos también el otro equipo, como son los Toronto Raptors, con José Manuel Calderón, Jorge Garbajosa, Sergi Vaca y Marc Gasol ganando el anillo, estos dos últimos en la temporada 2018-2019, liderados por Kawhi Leonard. ¿Y por qué considero, y voy a cerrar el vídeo con esta conclusión, aunque no haya hablado prácticamente del equipo actual, que estos Memphis Grizzlies son candidatos a prácticamente todo? Pues bien, como os he ido explicando, es un equipo que ya ha tenido tropiezos, que ya ha conseguido esa mínima experiencia que otras franquicias, aun llevando también varios años, pues quizás no han tenido todavía en los años recientes, ¿no? No tenemos recuerdos de un equipo sólido de los Washington Wizards durante 5, 6, 7 años, como sí los ha tenido Memphis. Tampoco tenemos en la retina, por supuesto, ni a los Charlotte Bobcats cuando existían, que quizá han sido la peor franquicia de la historia de la NBA, que ha existido jamás en la Liga Norteamericana.
Y tampoco, por ejemplo, tenemos recuerdo reciente de los New Orleans Hornets, ¿no? Cuando existían en Nueva Orleans los Hornets, pues sí, tuvieron una época ahí con Chris Paul que fue buena, pero no esa solidez que demostraban para ser capaces de ganar a cualquiera esos Memphis Grizzlies del inicio de la década de los 10, con Conley, con Randolph y con Gasol, también con Tony Allen, por supuesto, que fue muy clave en esa defensa de los Grizzlies. Creo que este equipo actual de Memphis tiene todas las piezas necesarias para, por lo menos, pelear a cualquiera en una ronda de playoffs. Y a cualquiera es a cualquiera. Tienen a una superestrella calibre, digamos, top 10 de la liga. Yo creo que es indispensable. Es muy poco probable ganar un anillo o pelear por un anillo sin tener una franquicia que, digamos, en el mejor de los casos pueda aspirar a estar en la conversación por el MVP, como es Ja Morant. Luego tienen capacidad defensiva, además muy variada, porque tienen tanto defensa exterior, porque Ja Morant es un buen defensor, ágil, pero sobre todo Desmond Bane es un tío súper fuerte, es muy complicado que le pases en un uno contra uno, y además, por supuesto, es capaz de asumir roles y de asumir tiros muy importantes. Y luego pueden combinar el juego entre Zach Edey, la mole que han fichado o que han seleccionado en el draft, jugador por encima de los 2,20 m, que es capaz de sin saltar taponar a cualquiera, incluso a Wembanyama, o bien pueden optar por prescindir de Edey en los momentos importantes y jugar con Jaren Jackson en el 5 y a Santi Aldama en el 4 para jugar más abiertos y para tener más movilidad. Tienen muchas variaciones y eso que todavía no hemos podido ver al equipo, digamos, rodar durante 10-15 partidos seguidos con todos sus jugadores disponibles. Porque es que luego tienen otra pieza fundamental, un jugador como Marcus Smart, que fue muy querido en Boston y que no pudo ganar el anillo allí, pero que me parece que recuperado y que encontrando su rol en el equipo es un jugador que mete tiros desde fuera y que en defensa te mete una intensidad y te mete en un nivel que no todos los equipos pueden alcanzar. Además de seleccionar a Edey, que yo creo que es un jugador más situacional y que obviamente impresiona muchísimo, impacta muchísimo e intimida mucho a los rivales en esas penetraciones que puedan hacer, han elegido en el draft este año a Jalen Wells, el que para mí actualmente merecería ser el rookie del año. Es un jugador que es capaz de asumir unos tiros que normalmente un rookie no asume, pasa el balón o los falla directamente y este los mete. El rookie está promediando 12 puntos por partido con más de un 40% de acierto en el triple, lo cual me parece una absoluta barbaridad para un jugador que está en un entorno competitivo, que no le están dejando tirarse todos los tiros que él quiera, sino que tiene que seleccionarlos muy bien, porque está luchando por ganar, por competir todos y cada uno de los partidos. Se ha ganado el puesto de titular y no solo el de titular, sino el de jugar los minutos importantes, que a veces es muy distinto, partir de inicio y estar al final. Todo esto lo combinan con una serie de jugadores que saliendo desde el banquillo me parecen súper refrescantes, jugadores inteligentes, que saben mover el balón, que tienen un muy buen tiro exterior. Por ejemplo, el hijo de Scottie Pippen, que esperemos que no haya heredado esa mentalidad de su padre de ser tan ególatra, y me da la sensación de que no, porque el base me parece un base clásico, un base de los que obviamente sabe tirar de tres, como es requisito indispensable hoy en día, pero que tiene una muy buena visión de juego y que es capaz de hacer jugar a sus compañeros, que a veces no es lo mismo un base que sabe, digamos, tirar y pasar el balón que uno que hace de verdad mover a todos sus compañeros, organizar. Me parece que es algo que Calderón y Ricky, por ejemplo, por irnos al baloncesto español, han hecho muy bien durante toda su carrera deportiva. Luego tienen a un Luke Kennard que me parece que ha renacido. Es un jugador que está siendo capaz de distribuir, no solo de ser un tirador, sino de ser un jugador distribuidor. Y es que en este equipo, que es el que más asistencias por partido reparte de toda la NBA, el que más puntos por partido mete y el segundo que más pérdidas sufre o que más pérdidas comete, pues todos los jugadores están siendo capaces de integrarse en el juego. Al final yo creo que llega un momento en el que si el entrenador Taylor Jenkins es capaz o ha sido capaz de lograr que los engranajes funcionen, pues bueno, estamos viendo que todo jugador que entra en esa rotación, incluido Jay Huff, un pivot con tiro exterior que puede aportar también en el puesto de 5, es algo completamente opuesto a lo que te aporta Zach Edey, pues bueno, creo que el equipo puede jugar bastante. En el momento en el que toque acortar la rotación, yo creo que no tendrán problema, aunque dudo mucho que sea un equipo que en playoff juegue con 7 jugadores. Yo creo que será uno de los pocos equipos que entrará con 9 o incluso 10 jugadores en la rotación de playoff. Y antes de acabar el vídeo no me quiero olvidar de una de las grandes influencias que ha tenido este equipo
y digamos que ha europeizado un poco su manera de jugar. Es un equipo al que tú ves trabajado, tú ves con un sentido, con una táctica y que luego podrán ganar o perder, pero difícilmente los verás jugar mal. Habrán tenido más o menos acierto, pero habrán tenido una idea de juego, ¿no? Y no será un poco un sálvese quien pueda o darle el balón a Ja Morant para que se juegue 17 tiros consecutivos. No, eso no son los Memphis Grizzlies. Y en gran parte, no solo por Taylor Jenkins, el entrenador principal, es gracias a Thomas Isalo, el que fue mejor entrenador de la Eurocup en la temporada pasada y fue un poco el ideólogo de ese París Basketball que actualmente tenemos en la Euroliga. Fue el entrenador que consiguió ganar la Eurocup con el equipo francés y que sorprendió a toda Europa con un juego súper alegre que ha conseguido Thiago Splitter, digamos, trasladar también o seguir un poco con esa filosofía que dejó el entrenador finlandés. Así que, bueno, creo que hay que reconocerle el mérito y eso también explica y demuestra que no todo es casualidad, que siempre hay un trabajo detrás y que la figura del entrenador puede ser muy importante. No siempre lo es, pero en muchas circunstancias es clave y vital para que un equipo sea capaz de competir contra todo y contra todos. ¿Y tú? ¿Crees que Memphis es un equipo fiable, capaz de aspirar al máximo o de competir contra cualquiera en la conferencia oeste? Yo ya he dicho, he opinado que sí, que creo que ahora mismo son uno de los 3 equipos más fuertes y así lo dictamina la clasificación de esta conferencia y que para ganar a este equipo a 7 partidos va a ser, o es, yo creo que muy complicado si siguen jugando como lo están haciendo. Bueno, ¿qué opinas de esta franquicia? En general, creo que es una franquicia, en mi opinión, bastante ejemplar, que ha tenido equipos icónicos y que ha tenido que buscarse la vida un poco con los jugadores que ha tenido a su disposición. Y bueno, por supuesto, siempre le tendremos mucho cariño porque los 3 mejores jugadores de la historia del baloncesto español, los hermanos Gasol y Juan Carlos Navarro, han pasado por ahí y creo que eso es algo que va a quedar en nuestros corazones para siempre. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Hablaremos en el futuro de más equipos, pero llevaba tiempo queriendo hablar de estos Grizzlies, que yo creo que son el único equipo de esta temporada, junto con los Cleveland Cavaliers, al que le he visto todos y cada uno de sus partidos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my